En el siguiente video explicaremos qué es el aprendizaje y cuáles son sus bases biológicas, es decir, cuáles son las funciones internas de nuestro cuerpo y más específicamente de nuestro sistema nervioso central que intervienen en el fenómeno del aprendizaje. Los seres humanos son capaces de aprender casi en cualquier entorno y momento, ya que el aprendizaje no está circunscrito a un periodo específico de tiempo o espacio. Existen muchas definiciones de aprendizaje, sin embargo, las más aceptadas dicen que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia según la teoría conductista y un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia según la teoría cognitiva. Otra definición establece que aprendizaje es aquella acción que nos conduce a un cambio de la acción. Dice que su propósito es llegar a hacer lo que antes no hacíamos y muchas veces lo que antes no podíamos hacer. Debido a la importancia del aprendizaje, el ser humano ha establecido teorías para su explicación. Entre las más importantes destacan la teoría conductista, insiste en que el aprendizaje puede ser explicado en términos de eventos observables, tanto de la conducta como del ambiente que la rodea. La teoría cognitiva postula que el aprendizaje solo puede ser explicado por los procesos de pensamiento que realiza el aprendiz, y la teoría psicosocial describe el aprendizaje en términos de las interrelaciones del aprendiz con su entorno social. Para poder hablar de teorías, debemos saber que teoría es un conjunto de constructos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Cuando se establecen teorías, estas se investigan y mejoran continuamente. A esto se le llama ciclo de la ciencia, y se basa en ciertos pasos que se describen a continuación. Observar la realidad, enfrentarse a un problema práctico, encontrar contradicciones en las teorías existentes, hacer preguntas, realizar observaciones sistemáticas, proponer algunas explicaciones, establecer hipótesis de las explicaciones dadas, realizar procedimientos para probar las hipótesis, comparar los resultados de la prueba de hipótesis con la explicación inicial, realizar nuevas investigaciones que aporten datos y enriquezcan o refuten la teoría. Bases biológicas del aprendizaje. Se dice que el ser humano es biopsicosocial, o sea que la conformación de la persona se compone de tres elementos. El componente biológico, que es fundamental para el buen funcionamiento de todo el organismo. El componente psicológico, el cual incluye los aspectos mentales, tanto cognitivos como afectivos. El aspecto social, que se deriva de la cultura en la que se desenvuelve la persona. La base biológica sobre la que descansa el aprendizaje es el sistema nervioso, el cual es quien comanda todas las funciones de los demás sistemas y hace posible que se construyan aprendizajes. Las neuronas conforman el sistema nervioso. La función de la neurona es transmitir información en forma de impulsos eléctricos, los cuales viajan en una sola dirección. Se inicia en las dendritas, se concentra en el soma y pasa a lo largo del axón hacia otra neurona. Estas se clasifican en sensitivas, motoras y las internunciales. El cerebro se divide en inferior, medio y superior. Este último es el que se encarga de realizar los procesos conscientes como el pensamiento, el aprendizaje, el juicio, la voluntad, etc. Un ejemplo de aprendizaje es cuando una persona quiere aprender a cocinar. El ser humano se alimenta desde que nace, así que cuando va a aprender a cocinar ya sabe el sabor, textura y olor de los ingredientes y recetas. Sin embargo, se requiere de práctica y habilidades culinarias para lograr que la receta tenga buen sabor y buena presentación. Este es un aprendizaje de la vida diaria, el cual se puede dar a cualquier edad y en cualquier momento. En la escuela el aprendizaje es distinto, debido a que se siguen currículos y existen aprendizajes esperados que el alumno debe lograr. Un alumno que va a aprender las tablas de multiplicar debe primero aprender los números, después debe enseñarse a contar y a sumar para después construir el aprendizaje de que las tablas de multiplicar son una simplificación de sumar varias veces el mismo número y que puede aprendérselas para trabajar más rápido en el aula. La tecnología ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, sin embargo, en las últimas décadas su desarrollo ha crecido exponencialmente. Esta nueva forma de interrelación con las personas y educación virtual se puede aprovechar en las instituciones educativas en pro de los alumnos. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el uso de equipo multimedia en las escuelas, mismas que hacen el trabajo en el aula más estimulante y logran que el alumno desarrolle su potencial. El contenido multimedia es más motivador y el alumno trabaja de una manera más proactiva. Otro caso en el que la tecnología apoya la educación es mediante el uso de las TICs fuera del aula. En un mundo en donde los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo en aparatos electrónicos, es necesario que los profesores aprendan a comunicarse en el lenguaje digital de los alumnos, creando blogs de estudio donde sus alumnos participen e intercambien ideas, creando un grupo de WhatsApp para comunicarse con padres de familia, o realizar una videoconferencia donde se exponga la clase en tiempo real. Y es así como explicamos la definición de aprendizaje, sus bases biológicas y algunos ejemplos de ello.